Antes que todo, quiero agradecerte. Para nosotros aquí presente es une grande première, como decimos en francés. Fue una onda de frescura, de verdad. Realmente quiero hacer preguntas, pero a ti antes que todo, porque a la final estamos todos de acuerdo. Hemos descubierto un personaje increíble que es Alfredo Gangotena y a la vez me parece que terminando esta obra no se escapa todavía. Y no sé qué les parecen, querido público, que son numerosos esta noche. Verás, hay una pregunta, porque de verdad no sabemos si es un documental o una poesía. Es tantas cosas, tantas preguntas, tantas emociones, tantas intervenciones. Entonces quiero hacerte una pregunta muy sencilla para empezar. ¿Qué parte tenemos aquí del personaje Alfredo Gangotena y dónde viene la parte interpretación? Es decir, ¿a qué momento estamos realmente como historiadores siguiendo sus pasos y a qué momento tú intervienes para darnos tal vez algo muy personal? Bueno, muchas gracias Luigi, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. A los que no son bilingües, les pido disculpas por no haber incluido los subtítulos. La verdad es que ha sido un trabajo monumental. Empecé a grabar en el 2017 y recopilé muchísimo material. Entonces, comprimir todo ese material en 60 minutos, quedaron muchas cosas fuera. Y claro, para esta presentación especial ya no me dio tiempo de hacer los subtítulos. Asumía que iba a ser un público francófono y bilingüe y tal. Entonces, bueno, a los que no hablan francés, mil disculpas. Después, con el tema de la objetividad y de las interpretaciones, digamos que contar la historia es siempre una interpretación subjetiva. Es imposible ser 100% objetivo, aunque te remitas a pruebas materiales, ¿no? Siempre habrá detrás de estas pruebas una lectura. Y les pongo un ejemplo. Gangotena se presentaba en su tarjeta de presentación, en su carte de visite, como un cazador de tigres. Y hay críticos en Francia que relacionan este hecho con la obsesión de Gangotena con la sangre, ¿no? Él era un cazador de tigres para los críticos franceses porque él estaba muy interesado con la sangre. Sin embargo, yo encuentro en uno de sus cuadernos de geología una serie de anotaciones sobre el ojo de tigre, ¿no? Luego en l'École des Mines también encuentro un ojo de tigre y entonces empiezo a hacer relaciones y a partir de ahí construyo una lectura que tiene que ver con digamos, la identidad de Gangotena y la utilización de esta metáfora para presentarse, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es imposible contar la historia de una manera 100% objetiva, siempre es interpretativa. Muchas gracias por tu respuesta. De eso nace tal vez una pregunta y varios especialistas intervinieron. Bueno, se ve claramente que te apoyas sobre documentos originales. Realmente son para muchos especialistas algo inédito, lo que hemos visto. Pero quiero hacerte esta pregunta. Desde tu mirada, ¿qué crees que pesó más en Gangotena? ¿Sus raíces ecuatorianas o su vínculo tan fuerte como Francia? Porque estamos en Semana de la Francofonía y para ti tal vez, ¿dónde se ubica? Y tú como cineasta, ¿cómo lo pudiste hacer resaltar? Bueno, Gangotena es un ciudadano del mundo, ¿no? Es un espíritu libre que no solamente maneja varios idiomas, sino también varios lenguajes. El lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la pintura también, porque ese es otro hallazgo del que no hablo en esta versión del documental, pero Gangotena también tuvo un aspecto de pintor. Entonces, por supuesto que está atravesado por la cultura francesa, por la francofonía, pero digamos que él se reconstruye, es un tipo que se reinventa a partir de estos idiomas y de estos lenguajes y él crea su propia identidad, ¿no? Entonces yo no diría que es un escritor francés y al mismo tiempo no es un escritor ecuatoriano, es un escritor del mundo, un cosmopolita, ¿no? Creo que va. No sé si contesto.
Excelente, ¿no? De verdad. Y vamos a ver con intervención de todos los demás. Como decía, como tú lo explicaste, es un misterio, pero a la vez como cualquier misterio, si todo se descubre, pierde su magia. Justamente hablando de magia y hablando de historia, porque sabemos que Quito siempre tuvo un lugar particular con el mundo de la francofonía. Estamos aquí con Jorge Moreno. Y sabemos que su tío abuelo, Manuel Moreno, estuvo con Alfredo Gangotena en sus últimos momentos. Sabemos que murió enfermo. Y me gustaría saber si tiene tal vez unas anécdotas o recuerdo que tal vez nos permite de entender un poquito mejor la naturaleza de esta relación entre su tío abuelo y Alfredo Gangotena, por favor. Bueno, a finales de la década de los 20, Manuel Moreno termina sus estudios de bachillerato en el Colegio Mejía y su padre decide enviarle a que haga los estudios superiores en Francia. Y coincidieron, porque había una vieja amistad con la familia Gangotena, que regresaron ya los Gangotena, Fernández Salvador, y le pidieron recomendaciones a dónde dirigirse, en qué barrio buscar residencia, porque Manuel fue con su madre, se instalaron en París. Y había una diferencia de 7 años entre Alfredo y Manuel, pero claro, en ese tiempo a un adolescente que está saliendo de su primera edad, ya un hombre hecho y derecho, todavía había una barrera. Pero la familia Gangotena viajaba con frecuencia a Francia. Alfredo va varias veces a Francia y las hermanas igual. Y aprovechaban mi familia para enviarle cartas, enviarle encargos. Y así fue gestando esa amistad con Alfredo Gangotena. Más tarde coincide en uno de los regresos de Alfredo cuando Manuel termina su carrera de médico y viene a instalarse en Quito. Hubo también una estancia de mi pariente que estuvo en Uruguay y también coincide con una estancia de Alfredo en Uruguay, que nos da la sospecha de que pudo haber sido el padrino del primer hijo de mi tío, un primo segundo de mi padre, que nace en Punta del Este. Más tarde regresa y se establece aquí, abre la clínica y devino el médico de toda la familia. Cuando yo le conversé esto con Manuel, él me decía, siempre Alfredo tuvo una salud un poco frágil y eso le hacía que evite estar en grupos grandes y prefiera tener su cenáculo de amigos, no digamos exclusivo, pero sí de preferencia. Y esta relación está narrada por 2 amigos más de él, el Carlos Tobar Saldombide y también por Raúl Andrade. Ambos hablan de que él prefería estar en un cenáculo preferido para sus relaciones. No prefería la gran fiesta ni las grandes manifestaciones. Por eso es que aparece como cierta distancia, que a la larga ese prejuicio por la salud le hace a una persona distante. Pero era en su trato muy amable con todo el mundo. Él era muy amable con todo el mundo, rompía los esquemas aristocráticos que había en Quito todavía en esa época. La familia entera rompe. Es una familia que se relaciona con todos los sectores, por eso es que eran muy queridos, por unos o por otros se les veía con recelo, se les consideraba demasiado libres, que no pegaba en una sociedad mojigata como era en ese tiempo. Ahora, posiblemente caían mal, porque este cenáculo hablaban en francés entre ellos, y por donde iban, hablaban y hacían sentir que hablaban en francés, y por eso seguramente les hacían cierto rechazo, cierta antipatía. Eso es lo que le puedo contar. Ahora, Manuel contaba que sí le había advertido, ten cuidado con las infecciones, ten cuidado, no sé qué sabría de su salud, que nunca me comentó. Y cuando llegó a la última enfermedad ya estaba demasiado tarde. La infección había avanzado, la peritonitis había avanzado, y claro, no resistió a la operación. Se le operó, pero no salió. Y murió en la clínica de él, después fue la clínica Pichincha. El edificio originario está tapado con las construcciones posteriores, pero a Patricio le facilité una foto de época de esa clínica donde Alfredo murió.
Merci beaucoup, muchas gracias. Se dan cuenta como todos estos testimonios son tesoros, porque eso también alimenta la investigación, alimenta y casi nos falta un tomo 2 de este reportaje, así que queda mucho trabajo. Hablaba justamente de los élites y de la francofonía y ahorita quiero justamente dirigirme hacia Claude. Sabemos que Claude es un gran especialista. La familia Lara siempre ha sido bien especialista en cuanto a la francofonía. Mi pregunta es muy sencilla. Si consideramos lo que hemos visto, ¿cómo, Claude, podrías tú definir la relación que tiene Gangotena en cuanto al idioma francés? Estamos en la Alianza Francesa, estamos en plena semana de la francofonía. ¿Qué relación particulière a Gangotena avec la langue de Molière? Primero, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones, Patricio, porque tú participas con este documental. Yo no soy un especialista de Gangotena, soy un admirador de Gangotena. Entonces, solamente escribí 5 estudios, pero yo soy primero un admirador de Gangotena. Entonces, yo creo que este renacimiento de Alfredo Gangotena, tu documental, es fundamental para dar una visión extraordinaria de lo que es Gangotena y su relación con Francia. Ojalá muy pronto se pueda traducir en español lo que se ha dicho en francés, porque aquí voy a tratar de dar algunos aspectos de su relación con Francia y la cultura francesa. Yo creo que la mejor forma de mostrar esta relación extraordinaria con el idioma francés y la cultura francesas son lo que 3 poetas francófonos han formulado aquí en francés en tu documental, y voy a leer simplemente estas citas muy breves, pero que nos van a mostrar lo que Gangotena ha aportado a la lengua y a la cultura francesas. El primero es, tú lo has citado en francés, Je Supervielle, y ahí viene la traducción en español. Cuando se decidió enseñarme sus primeros versos en francés, quedé súbitamente asombrado por la personalidad profunda y la natural grandeza de este poeta de 18 años. Desde sus comienzos se clasificó en primera línea en la joven poesía francesa y tenía también muchos admiradores en Bélgica. El otro poeta, también Jean Cocteau, dice de él: tiene usted genio, sabe cuánto usted le admiro. Su orogenie es una copa de cielo. Sin la amistad de poetas, como usted, respiro mal. Otro gran poeta, Max Jacob, lo hemos visto, para conocer su historia trágica. Él era judío. Se convirtió al catolicismo antes de la Segunda Guerra Mundial y fue lastimosamente encontrado en el monasterio de Drancy. Y fue Drancy, para que ustedes se recuerdan, era la primera prisión para ir a los campos de exterminio en los países de Europa del Este. Pero yo no recuerdo si fue fusilado o asesinado por los nazis, pero desde luego murió y no pudo ir, como eran toda esa gente que estaba prisionera en el campo de Drancy, iba directamente a los campos de exterminación. Por eso ustedes ven en la película, hay un vagón que está ahí. Este vagón justamente es el vagón donde todos los judíos, o considerados como judíos por los nazis, iban a los campos de concentración. Entonces, el poeta Max Jacob dice de él, antes de la guerra: no se leen sino sus versos. Creo que usted es aquello que tenemos de mejor entre los recién venidos. Reconozco en usted al verdadero poeta. No sé cómo decirle la admiración que me produce su prodigiosa invención de imágenes. Entonces, en este tiempo súper corto, podríamos decir, estos críticos de máximo nivel franceses o francófonos nos dicen que Alfredo Gangotena, en pocas palabras, fue un poeta de primera línea que enriqueció la lengua y la cultura francesas. 2, su genio, tantas veces relevado, ennobleció la lengua y la cultura francesas. Y 3, en su época se le reconoció entre los mejores poetas jóvenes de la lengua francesa. Entonces, eso puede ser, digamos, una síntesis
que es solo una síntesis. Sin embargo, existen aún otras dimensiones que desconocemos de Alfredo Gotena. Solo los mencionaremos su pensamiento filosófico, matemático y científico, así como religioso. Eso es. Yo traté 3 minutos de mostrar cómo este gran poeta ecuatoriano ha, en esos años, influido, marcado definitivamente la literatura y la cultura francesas. Max Jacob murió en Drancy, que estaba en París. Murió con neumonía. No llegó a ser fusilado por los nazis, se enfermó mucho. Le pidió ayuda a Jean Cocteau, que estaba muy bien conectado en esa época, en una carta que es una carta muy, muy dramática, pero se murió enfermo, así que no llegaron a fusilarle al pobre Max Jacob. Usted se da cuenta que Claude es una fuente de muchos conocimientos. Pueden ver la cantidad de información. Por supuesto, ustedes saben que Claude hace parte de la Academia de Historia de Quito y él publica de forma regular bastante artículos y podrán justamente alimentar su curiosidad a través de todo lo que hace. Ahorita me gustaría ver con Marco. Lo siento mucho, descubrimos que lo que se descubrió con Patricio rompió totalmente la maestría, rompió tantas ilusiones, pero de verdad tu explicación en pocas palabras alimentó muchas preguntas de parte de los estudiantes de la Condamine. Hemos visto que pudieron interpretar y los niños o adolescentes, vamos a decir, exacto, tiene una pregunta. Te voy a hacer la pregunta que nos hicieron, es ¿hasta qué punto podemos decir que su obra se construye en la frontera de varias identidades, lingüística, cultural y lo que hemos visto, incluso científica? No sé si nos podría responder a esta pregunta que he hecho por los estudiantes de la Condamine. Muchas gracias. No, cuando yo me refiero a que hay un quiebre con la información de Patricio, es que hay una historiografía oficial que rechaza a Gangotena. Si yo voy a leer Cueva, Rojas, ponen a los afrancesados de un lado, cuando se empieza a construir esta identidad ecuatoriana. Ahora, si vamos a un texto que se llama de José Falconi Villagómez, que es un guayaquileño que habla sobre los tiempos modernos, él escribe un libro muy cortito del movimiento moderno en Guayaquil, y a él le preocupa ya en los años 50 que una sensibilidad rusa se está apoderando de la burocracia intelectual del Ecuador, que se está construyendo esta identidad de mestizaje, del indígena, del indigenismo, toda esta literatura de lucha social, del Montubio, que nosotros interpretamos como ecuatorianos. Eso se construye. La identidad ecuatoriana, hay una política cultural de construirnos como mestizos, y ahí empieza toda esta literatura que termina desplazando no solo a Gangotena, sino a muchos. Y los afrancesados no es solo Gangotena, son los modernistas, empieza más atrás también. A los modernistas se les acusaba de decadentes, porque leían mucho el decadentismo francés. Ahora, Francia toma dos percepciones, toma la alta cultura, que es el personaje que va a Francia, se educa a la élite, a aprender de la cultura francesa, pero se asocia también lo decadente. Lo decadente francés significa, como hablaba con Claude, hay un ecuatoriano que escribe en francés antes que Gangotena, que se llama Víctor Manuel Rendón. Él escribe una novela que se llama Lorenzo Silda. Ese personaje es un personaje educado en Francia, regresa como doctor a Guayaquil y toda la sociedad le admira porque se educó en Francia. Ese es el lado de la alta cultura francesa. Pero ¿cuál es el lado decadente? Cuando la tía le dice, yo sé que a París no te fuiste solo a aprender francés, también te fuiste al barrio latino, yo sé que ahí las mujeres usan la falda así, yo sé que hay burdeles, ¿no? Entonces, la cultura francesa toma dos percepciones, y este lado decadente también se asocia con los paraísos artificiales de Baudelaire, que él consumía hachís, consumían morfina, eran bohemios. Entonces también se asocia con viniste de Francia trayendo mañas, no es solo la alta cultura.
Entonces, el insulto de afrancesado tiene varias connotaciones. Entonces, Gangotena arrastra todo esto, estas connotaciones peyorativas de afrancesado, que justo coincide con el surgimiento del realismo social y todo el aparato cultural, intelectual, político, ideológico desde los años 30 para construir esta identidad ecuatoriana. Ahora, hay que entenderlo como dos formas de ver la función del arte dentro de la sociedad. El Falconi Villagómez habla de una sensibilidad francesa, ellos ven el arte por el arte, l'art pour l'art, y llega una sensibilidad rusa, donde se construye esta identidad ecuatoriana de la lucha social, donde se ve que el arte debe tener una función de crear identidad, de lucha social, de estar a favor del desfavorecido. Entonces, son dos visiones de ver la función del arte que chocan, y cuando se impone esta, desplaza no solo a Gangotena, a varios. Y una cosa más, justo cuando le decía a Patricio, yo le decía en algún momento, ¿quién es más afrancesado, los modernistas escribiendo en español o Gangotena escribiendo en francés? Y yo le dije a Patricio, yo te puedo decir que escribiendo en francés puede ser más afrancesado que Gangotena. Pero a tu intervención nos viene una pregunta, pero justamente está siempre a la frontera entre dos culturas, la cultura ecuatoriana o quiteña, en este tiempo tal vez podemos decir eso, y la cultura francesa. ¿No es justamente lo que define Gangotena? Me gusta hacer esta pregunta, y si los demás también quieren intervenir, justamente estar entre estas dos fronteras, ¿no es lo que hace Gangotena, lo que hace el misterio Gangotena? Ahí es la pelea de construir un canon literario. Entonces, para construir un canon literario de pertenecer a la literatura ecuatoriana, evidentemente tienes que escribir en español, es nuestro idioma, y eso es lo que le desplaza. A eso se aumenta también la percepción de que Gangotena no escribía sobre la realidad nacional en sus poemas, pero él sí habla de los Andes, pero no habla en esa llave de lectura de lucha social, y eso es lo que choca. Porque en francés sí escribe sobre los Andes, sí escribe sobre la cordillera. Tiene un poema que habla de que se encuentra con un indígena que tiene varias lecturas. Entonces, el problema es eso, asociar idioma con identidad y pertenencia a un canon literario nacional es lo que mantiene la frontera, pero no es el primer escritor bilingüe. Y muchos académicos que estudian a Gangotena ya lo dicen, hay que verlo como el poeta que vive entre dos mundos, el poeta que está en una zona liminal, en dos idiomas. Entonces, justo es lo que digo a Patricio, hay que poner en la mitad y ya. A ver, Gangotena no fue un personaje que haya hecho proselitismo político aquí en el Ecuador, en el sentido en que no militaba en partidos, más allá de que sí apoyó unas ciertas causas, ¿no? Pero yo he encontrado poemas inéditos suyos, escritos en francés, que sí son políticos, pero que se refieren más bien a la causa francesa. Entonces eso me parece interesante. Y puede que Gangotena no haya sido el primer escritor ecuatoriano en escribir una obra en francés, pero ciertamente sí es el más interesante en el sentido de los interlocutores que tuvo. Gangotena se escribía con Stefan Zweig, se escribía con Cocteau, con íntimo amigo de Cocteau, de Michaud, de Supervielle, de todos estos. Pero aparte muy admirado por Artaud, por Breton, o sea, por todo ese movimiento artístico que era una superpotencia en París. O sea, si tú querías consagrarte como artista a principios del siglo XX, tenías que ir a París. O sea, ahí era donde se consagraban los artistas, ¿no? Y Gangotena ciertamente lo logra, y siendo tan joven. O sea, ya a los 18 años publica en revistas. Y yo he encontrado que Gangotena publicaba en revistas en las que también publicaba Vladimir Nabokov, por ejemplo, con su seudónimo Vladimir Sirin, publicaba con Kafka, estaba a ese nivel Gangotena. Entonces, si bien es cierto que no fue el primero en escribir francés, en francés, en mi opinión no tiene comparación. Muchas gracias por sus intervenciones. De verdad,
lo que nos damos cuenta si escuchamos, más allá que hablar francés, se identifica bastante con los valores que están atrás del idioma francés. Libertad, égalité, fraternité, y tal vez, como lo dijo bien Claude, no olvidemos, y tal vez la parte la más, para muchos historiadores, importante. Él, durante la Segunda Guerra Mundial, supo poner de lo suyo. Estaba enfermo, como dice Jorge, pero a pesar de todo eso, sabemos bien su función, su llamado a la población quiteña para seguir al lado de los valores franceses. Y todos sabemos, eso es increíble cuando vemos la agenda de Gaulle, cuando visita Quito y que tenemos especie de hueco en la tarde y la pregunta, pero ¿qué hizo durante una hora de Gaulle? Y la familia y los documentos hacen que de Gaulle mismo se fue a su tumba, se fue a ver la tumba de González. Se dan cuenta que el primer presidente de Francia que viene aquí en Ecuador va directamente a San Diego y va unos minutos delante de la tumba de Alfredo Gangotena. No es una coincidencia. ¿Por qué el general de Gaulle se recordó de lo que aportó el Ecuador a Francia? Una primera cosa. Cuando se liberó París, el presidente José María Velasco Ibarra, amigo íntimo de Gangotena, decretó el 14 de julio fiesta nacional ecuatoriana. 14 de julio 44. Esto aparece en los documentos que yo tengo en mi página web, Academia Edu Claude Lara, primero. Segundo, el Ecuador fue el primer gobierno que reconoció al gobierno de Gaulle durante la resistencia, el primer gobierno latinoamericano. De Gaulle no había olvidado eso en 64, por eso su gran interés de mostrar su gratitud al Ecuador. Y tercero, cuando el embajador ecuatoriano, Carlos Tobar Saldumbide, presentó sus credenciales al general de Gaulle, él recordó, manifestó al general de Gaulle, usted se acordará que en las horas terribles de la derrota francesa, el gobierno ecuatoriano no reconoció más al gobierno colaboracionista de Vichy. Y yo fui el subsecretario que dio la orden de enviar un emisario ecuatoriano a Argel para reconocer a su gobierno de la resistencia en 43. Entonces luego el general de Gaulle, que tenía una memoria enciclopédica, sabía muy bien que el Ecuador en su visita en 64 a unos 10 países latinoamericanos era el centro de un gesto de gratitud y reconocimiento. Y desde luego sabía muy bien que Alfredo Gangotena, que fue el portavoz de la resistencia francesa en el Ecuador y fue condecorado de manera póstuma por la Legión de Honor, y ahí está la medalla que gracias a Patricio tenemos aquí, usted ve ahí la Legión de Honor francesa, está en unas vitrinas, se acordaba muy bien de esto. Entonces, no es una coincidencia. El general de Gaulle venía al Ecuador por dos cosas: manifestar su gratitud al gobierno ecuatoriano y lanzar una comisión mixta y un acuerdo cultural con el Ecuador, y dentro de poco yo voy a publicar esos documentos de esta primera comisión mixta con Francia en 66, son los 60 años, y el acuerdo cultural de 66 actualmente vigente. Esto se negoció en Quito en 1964 cuando vino el general de Gaulle al Ecuador. Entonces, digamos, los franceses, y más aún él, sabían muy bien que el Ecuador había sido un centro en América del Sur de la resistencia y la libertad de Francia, y que Gangotena era uno de los grandes combatientes intelectuales contra el nazismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno de reponer estos debates en el centro, ¿verdad?
a la final somos todos hijos de Gangotena, podríamos decir así. Es decir, nosotros, Liceo Francés, acá que somos los herederos de este aporte, la Alianza Francesa donde estamos, todos tenemos algo de Alfredo Gangotena. Entonces, se da cuenta, realmente podríamos conversar, pero a ustedes, público, tenemos que hacer preguntas. No sé si surgen preguntas, podemos, claro, por supuesto, ver en cuanto al documental, poesía en 3 dimensiones, todo lo que podemos definir. Tenemos aquí tantos especialistas, entonces me pongo de pie. No sé si alguien entre ustedes tiene una pregunta que podremos hacer a los diferentes especialistas. Alors, solo vamos a pasar micrófono porque, perdón, disculpe, como estamos grabando así podemos tener. Sí, estamos. Bueno, antes que nada te felicito, Patricio, por tu película. Solo quería que me hables un poquito, alguna reflexión de cómo dialoga para ti el cine y la literatura, ¿no? Alguna reflexión sobre eso y por qué a ti personalmente Gangotena te llega profundamente, ¿no? Creo que voy a correr toda la noche. Vamos, escuchemos. Muchas gracias, Iñaki, querido, admirado cineasta, hijo del gran poeta Iván Oñate. A ver, yo descubro a Gangotena muy, muy joven, o sea, siendo niño casi, porque mi mamá trabajaba en el Art Forum y entonces cuando llega Adriana Castillo Averchenko, que fue una de las principales estudiosas de Gangotena, ella da una conferencia muy hermosa en el Art Forum en el que habla de una relación que Gangotena mantuvo, una relación epistolar, que Gangotena mantuvo durante muchos años con una mujer que se llamaba Marie Laloux. ¿Por qué me impresiona tanto esta historia? Porque Gangotena vivía en París y Marie Laloux vivía en Lille, o sea, unos kilómetros nada más. Se escriben durante años unas cartas de amor así, intensísimas, pero nunca se conocen. Entonces, de eso siembra un misterio en mi imaginario de niño, ¿no? Y empiezo a preguntarme, o sea, ¿cómo es posible que este señor haya tenido esta relación con Marie Laloux? Y después, claro, ¿no? Un poeta que llegó a Francia tan joven, que aprendió tan bien y tan pronto el francés, que fue admirado por monstruos de la literatura. Entonces, ¿cómo no interesarse, cómo no obsesionarse casi con Gangotena, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a leer su obra muy, muy difícil, muy compleja, pero lo que más me interesó fue su vida. O sea, para mí su vida fue el elemento poético principal. O sea, él hizo de su vida una poesía. Y bueno, a partir de ahí conocí a la que fue la primera traductora de Tempestad Secreta del español. Ese es un poema que está escrito en español, que lo volcó al francés, que es Margarita Guarderas de Gijón. Le hice una entrevista larga y a partir de ahí empezaron a surgir preguntas. ¿Y cuál es la relación del cine con la literatura? Es absoluta. Para mí el cine es casi un género literario, ¿no? Aunque muchos escritores y cineastas que son puristas no lo vean así. Pero para mí son artes hermanas, son artes que se complementan y de alguna manera son dos cabezas casi del mismo cuerpo, ¿no? Yo cuando escribo un guión lo concibo literariamente, o sea, yo no escribo un guión desechable. Normalmente los guiones cinematográficos son desechables, todo. Haces tu película y se va a la basura. Yo no, yo procuro escribir el guión con una cierta conciencia literaria, una cierta belleza, porque me gusta, nada más. Entonces la relación es total. Gracias por la pregunta. Y eres una persona que vive tanto, tú no eres solo la persona atrás de la cámara. Lo que pudimos admirar nosotros que hablemos los 2 idiomas es cómo tú hiciste la poesía, dominaste el francés, pero hasta el acento, y sabemos que no es tu idioma de comunicación, pero se ve que pusiste toda tu persona en cuanto a esta interpretación, pero que aportó mucho en cuanto a este reportaje, película y todo eso. ¿Otras preguntas más? Alors, voy enseguida, perdón. Qué gusto, Patricio. Soy Carlos Caluquín, no sé si te acuerdas de mí. Yo hice unos festivales de cine aquí en la Alianza Francesa hace algún tiempo atrás.
de cortometrajes y tú participaste ahí, todos los cineastas ecuatorianos participaron. Me pareció muy interesante que todo esto trascienda a desmitificar justamente esta forma de querer meterle al indigenismo en el lenguaje de un artista que debería ser universal. Eso fraguó bastante en mí. Les cuento mi historia cortita. Yo también viví en Francia, soy poeta por igual, pero mis libros no trascendieron porque no llevaban esa sangre, mestizaje de indigenismo, y porque no llevaba el cabello largo. Y eso en Francia me cerró muchas puertas. Lamentablemente, me gusta escuchar a ustedes que están aquí detrás, demostrando que sí hay criterios enfocados a un arte en general, ¿no? A un arte que no se limita a una ideología política, si se lo puede decir, en un momento político. Hemos tenido muchos momentos políticos en Ecuador y eso ha desencadenado lamentablemente muchas brechas culturales, históricas. Y yo creo que el arte es lo único que nos puede desmembrar de este tipo de necesidad de gritar, de la libertad y todo. Y yo apoyo fraternalmente lo que tú dices. Francia sí te da esta necesidad. Si eres artista y tú llegas a Francia, sí te da la necesidad de vivir esa Francia de un momento, ¿no? De la libertad, de la fraternidad, porque sí lo vives. Ahora, otra cosa es que abuses del estereotipo tú propio ecuatoriano, y otros países latinoamericanos hacen lo mismo, ¿no? Y se enmarcan en se escudan detrás de esta parafernalia, ¿no? Yo creo que esto está muy bien. Me gustó mucho su proyección, me gustó mucho la participación de las personas aquí que lo explican. Me gusta que las personas y el arte se vinculen al mundo en sí, ¿no? Me pareció perfecto. Les agradezco mucho por esta experiencia. Muchas gracias. Una pregunta. Hola, Patricio, cinematográficamente muy bien, felicitaciones. No me voy a meter en eso ni en la posición del señor Carvajal ni nada de eso. Solo quiero preguntar una cosa que a manera de chisme, como dice la sobrina de Alfredo Gangotena. ¿Por qué escogieron la casa de Gonzalo Saldumbide? ¿Y por qué no citaron lo que escribió Gonzalo Saldumbide sobre Alfredo Gangotena? Digo aquí en el comentario, es decir, la casa es el escenario. Gonzalo Saldumbide escribió también en francés, fue uno de los afrancesados, y yo no lo veo políticamente, sino porque hasta ahora en Loja se sigue sirviendo lomo con champiñones. Es parte del afrancesamiento, o sea, no, es parte de… Entonces, solo mi pregunta es de esa, Patricio, y en general. ¿Por qué escogieron la casa? No citan, más allá de que esté de auspiciante y que el querido Jorge sea el director de la Fundación Saldumbide, y no citan eso, ¿no? Es decir, no citan esa relación. Nada más. Gracias. Vamos a ver una respuesta. Es una muy buena pregunta. Claro, hay una relación directa entre Saldumbide y Gangotena, eran parientes, de hecho. Saldumbide recibe a Gangotena cuando va a París, le presenta un montón de gente, era un escritor que ya estaba instalado, digamos, en París, que ya le conocían, ¿no? ¿Por qué no le incluyen estos 60 minutos? Para que se hagan una idea, a ver, he levantado desde el 2017, digamos, unos 1000 o más documentos, unas 50 horas de grabación, entrevistas, más o menos unas 25 o 30 personas. Entonces, la proyección que íbamos a hacer esta noche era una cosa que tenía que ir de la mano con el mes de la francofonía, estamos en la Alianza Francesa y tal. ¿Por qué el escenario de la casa de Saldumbide? Bueno, más allá de la relación obvia que existe entre Saldumbide y Gangotena, hay otros matices en esa casa que son una belleza. Por ejemplo, no sé si sabías, pero hay 2 óleos sobre lienzos de Paul Bar, que fue un amigo íntimo de Gangotena. De hecho, yo intuyo que fue el que le enseñó a pintar a Gangotena. Porque cuando ustedes ven los cuadros que han sobrevivido de Gangotena que están aquí exponiéndose, uno ve esa impronta post-impresionista que es típica muy característica de Paul Bar, ¿no? Entonces esa casa es muy especial. De hecho, le hice una entrevista también a Jorge, una entrevista muy interesante sobre su tío. No aparece, por ejemplo, Marie Laloux en mi documental. O sea, este es un documental que necesita por lo menos unas 2 o 3 horas. O sea, no es un documental de 1 hora.
y sí tiene un ritmo que es un poco taquicárdico, pero es porque hice una edición especial para esta noche, digamos. Entonces, ya vendrá Saldumbide y otros personajes. Pero gracias por la pregunta. Oui, tu veux dire quelque chose, Claude? El papel de Saldumbide, Gonzalo Saldumbide, es fundamental para Gangotena. Les voy a dar una citación de Saldumbide sobre Gangotena, para ver cómo este hombre, Gonzalo Saldumbide, las eminencias intelectuales, sabe reconocer a un genio y le ayuda. Hizo lo mismo con Gabriel Mistral, pero eso es otra historia. Entonces le voy a dar esta citación de Gonzalo Saldumbide. Él dice sobre Gangotena, cuando lo conoce en París, a los 18 o 20 años, un don verbal tanto más sorprendente cuando que este adolescente no se expresaba en su lengua materna. Una calidad de expresión ultramoderna, una sorprendente potencia de imágenes. Esto es lo que a sus 17 años Alfredo Gangotena mostró como revelación de una irresistible vocación lírica al margen de las matemáticas y de sus estudios en la Escuela de Minas. Lo formidable de Saldumbide es que no solamente se queda en esta citación, sino que él le va a hacer publicar en París en los más grandes revistas y diarios hispanoamericanos. Entonces, Saldumbide le da a Gangotena un panorama latinoamericano que solo nunca habría podido tener Gangotena. Pero gracias a Saldumbide, que es uno de los grandes maestros latinoamericanos en París, que es la capital del mundo literario en esa época, Gangotena se abre un espacio que no solamente se dará en esa época, sino en toda la vida de Gonzalo Saldumbide. Lastimosamente, hay que recordarlo también, Gangotena muere a los 40 años, muy joven. Entonces, si usted se da cuenta, él nace en 1904. Digamos, es poeta, él se hace poeta a los 18 años. 18 años ya le falta poco de vida, porque durante la guerra de 39 a 45, primero él se dedica como defensor de la libertad a la lucha contra el nazismo en el Ecuador. Y dos, desde luego, durante la Segunda Guerra Mundial no hay cultura, todo es propaganda. Las fuerzas del eje contra las fuerzas democráticas, todo se hace a nivel de propaganda. La cultura pasa en segunda y tercera posición. Entonces, realmente la vida intelectual de Gangotena es sumamente corta, porque hay que retirar esos 6 años últimos de comunicación cultural mundial, porque ahí todos los intelectuales hay dos campos, los que van por la libertad y los que van por los nazis. Entonces todos ellos se dedican a eso, y Gangotena, desde luego, él está también al primer plano en el Ecuador para defender la libertad contra el nazismo. Entonces también hay que pensar esto, una vida intelectual sumamente corta, pero de luego también eso forma parte de su genialidad, como en una vida tan corta, tan restringida por este periodo trágico, él ha logrado producir una obra extraordinaria. Muchísimas gracias. Nos acercamos al final. Solo una cosa, me gustaría hacer solo una última pregunta a Marco. Estamos en la Semana de la Francofonía, hemos hablado de grandes personajes ecuatorianos, justamente que se identificaron a una identidad francófona. La pregunta mala, ¿qué queda hoy de la francofonía en cuanto a la literatura ecuatoriana? Porque vino una intervención de una persona que vivió en París, que es verdad, Francia todavía es tierra para muchos artistas de algo, pero me gustaría preguntarte en cuanto a los artistas ecuatorianos, en cuanto a la visión cultural ecuatoriana, ¿qué queda de la francofonía? Es la dolorosa para nosotros, pero ¿qué queda de esta francofonía hoy en día en el mundo cultural ecuatoriano?
A ver, primero para mí es entenderlo desde términos también geopolíticos, la importancia de Francia dentro de la historia, dentro del siglo XVIII, XIX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Francia dominaba culturalmente, era la producción del conocimiento. No sé si me equivoco, pero la primera universidad que abrió la carrera de estudios latinoamericanos fue la Sorbona. Cuando cambia el panorama, y publicar en París, los intelectuales iban a París, publicaban en francés. Cuando el panorama cambia es cuando Estados Unidos empieza a surgir. Nueva York, como el centro de casas editoriales, empieza a reemplazar a París. Se empiezan a crear las facultades de español en Estados Unidos. Los intelectuales que salen de las dictaduras van a Estados Unidos. Entonces, si vos lo interpretas desde un movimiento geopolítico, cultural, donde el conocimiento también es ejercer poder, hay que entenderlo desde ese lugar. Yo hice un doctorado en Estados Unidos y es un privilegio para mí haber estudiado ahí con grandes intelectuales. Sé que para el momento que estaba Gangoten en Francia, estar en París, estudiar en la Sorbona era un sueño. Entonces, hay momentos. Me gustaría decirte que no, que Francia todavía es un gran país y tiene una gran influencia, pero hay que entenderlo como movimientos geopolíticos, culturales, donde el conocimiento también es una forma de dominar. Francia cartografiaba el mundo, nos llamamos Ecuador por Francia. Viene la misión geodésica francesa acá, y llamarse Ecuador es un honor a Francia, de celebrar los valores franceses. ¿Ya? Me encantó esta idea. Muchísimas gracias. Claude, una última intervención. Yo quería completar esta cosa porque a mí me parece genial. Desde que yo he participado en seminarios sobre la francofonía en la Condamine, en la Alianza Francesa de Quito, nunca se menciona el Organismo Internacional de la Francofonía, que reagrupa 90 estados, incluye a 326 millones de francófonos y actualmente, si usted entra en su página web, nos da a conocer que es el cuarto idioma más hablado del mundo y el francés es el vínculo de estos 90 estados en los 5 continentes. Y las misiones de la Organización Internacional de Francofonía, que usted puede ver en la página web, son los siguientes. Entonces, usted ve cómo el francés de África, el francés de América, el francés de Asia, el francés de Europa, el francés de Oceanía, es el vínculo sobre estas 4 misiones. Pero aquí, es la cosa más curiosa del mundo, ni en la Condamine, ni en la Alianza Francesa de Quito se da a conocer este organismo que es fundamental. Yo les voy a dar las 4 misiones de lo que el francés ha logrado cuando se creó ese organismo en 1960 en Níger. Les voy a dar esas 4 misiones. Primera, fomentar la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística. Segunda misión, promover la paz, la democracia y los derechos humanos. Tercera misión, apoyar la educación, la formación, la enseñanza superior y la investigación. Y cuarta y última misión, de esos 90 estados en los 5 continentes, desarrollar la colaboración económica al servicio de un desarrollo constante. Entonces, el francés ya no es de Francia. Está claro. El francés es de América, de África, de Europa y Asia y Oceanía. Entonces, por eso que en ese sentido Gangotena fue un precursor, porque él sabía que los valores de Francia se estaban internacionalizando permanentemente y que esas referentes a la lengua francesa, la diversidad cultural, la democracia, los derechos humanos, el apoyo a la educación, la formación y el desarrollo y la colaboración económica iban a reunir universalmente al mundo para desarrollar esas misiones.
Por lo tanto, yo creo que un día, ojalá, el próximo año para inaugurar la francofonía, ojalá en la Condamine, en la Alianza Francesa de Quito, diablos, nos dé a conocer mejor, y además hay embajadores aquí de países francófonos de esos continentes que nos podrían hablar de lo que fue este organismo, qué es lo que es la organización internacional, que es el francés que permite fortalecer esos valores, y que Gangotena lo había comprendido ya muy bien. Y para terminar, no solamente Gangotena, antes de ser la República del Ecuador, Eugenio Espejo y Pedro Vicente Maldonado se referían a eso de Francia. Entonces, ustedes ven muy bien cómo el francés es mi hipótesis de trabajo y la francofonía es un pilar importante de la cultura ecuatoriana. Gracias. Primeramente decir que fue un gran documental. Y me encantó la parte en la que los chicos de la Condamine pudieron hacer la obra acerca de Gangotena, ¿no? Y me gustaría saber es la opinión de cada uno de ustedes acerca de que en la juventud de hoy en día, me gustaría saber que ya que Gangotena fue un gran genio en su época, ¿qué clase de cambios culturales, qué clase de cambios en la juventud hoy en día podría hacer Gangotena gracias a su literatura, gracias a su vida? ¿Qué clase de impactos podría tener hoy en día en la juventud? Esta pregunta es una de las más poderosas que pudimos escuchar, entonces. Yo creo que todas las generaciones deben tomar en cuenta el ejemplo de Gangotena, que uno de los pilares de su vida fue la libertad, y esa libertad le permitió crear, intentar crear, calcular, viajar, y es un don que yo creo que pese a lo que nos quejamos, en la humanidad sí hay mucha más libertad que en época de Gangotena. En nuestro país mismo, ¿cuántas críticas le harían su círculo social mismo por su estilo de poesía, su estilo de vida? Ahora criticamos menos. Yo creo que las nuevas generaciones deberían aprovechar ese respeto que hay, esa lucha permanente por la libertad y ser honestos cuando uno sabe que tiene una vocación, una aptitud, pues dele gusto a esa vocación, creando, investigando y lo que quiera que sea. La libertad es fundamental. Eso es mi punto de vista. ¿Cómo sería Gangotena leído hoy por jóvenes? Fregado, porque Gangotena era muy hermético y lo que atrae de Gangotena es su hermetismo. De cierta manera es difícil de acceder a su poesía. Cuando lo lees es esa intención de querer entender porque a la vez te atrae. Y si vos hablas con cada uno de los investigadores que dan su trabajo para Gangotena, en la mayoría vas a encontrar eso, que les atrae su hermetismo de no le entiendo pero me gusta. Así como dijo Patricio, por ejemplo, a mí yo leí un poema sobre la sangre y no lo entendí, pero me encantó y ahí empecé. Y si vos hablas con diferentes investigadores de Gangotena, por ahí va siempre, les atrae el hermetismo de Gangotena. Entonces yo creo que si fuera leído hoy, seguiría trayendo su hermetismo, su dificultad, pero a la vez que te engancha, ¿no? Muy corto, Claude. Bueno, para los jóvenes de ahora, yo creo que la genialidad de Gangotena es mostrar que no hay ninguna contradicción entre dos o varios idiomas. Los que son monolingües, monoculturales, encuentran contradicciones, pero no es así. Cuando los que son bilingües o políglotas encuentran en el otro idioma una nueva forma de expresar sus ideas, de comunicar con los demás. Y eso es un gran mensaje de Gangotena. Los idiomas sirven para comunicarse, para relacionarse, para hacer elogio de la libertad. Pero no es una contradicción, no es un enfrentamiento. Eso lo ven los que no saben idiomas. Pero los que
conocen y viven idiomas, saben muy bien que es una maravilla expresarse en árabe, en hebreo, porque justamente logran hacer conocer su país, sus valores, sus comunicaciones en el país árabe, en el hebreo, en el ruso, en el japonés, en el chino, pero hablan de sí mismo, y justamente el otro recibe una información, una sensibilidad, una comunicación, una vida que nunca habría podido entender en una traducción, porque ve, por ejemplo, un ecuatoriano que habla chino, dice, puchica, pero él habla mi idioma, me hace entender, me da a conocer la belleza de su país, las crisis, la profundidad, y eso tiene una dimensión mágica. Y eso no he entendido de Gangotena. Es decir, que él habló del Ecuador, pero de otra forma, y eso no fue aceptado. Y no es una contradicción. Él sabía muy bien que detrás de esto, usted cuando un crítico, un periodista le dice, ¿quién eres? Yo soy Alfredo Gangotena. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Dónde naciste? En Quito. ¿Y entonces qué eres? Ecuatoriano. Él siempre dijo que era ecuatoriano, porque para él era natural expresarse en francés. No había ninguna contradicción. Y es justamente que muchos críticos y gente que quisieron encasillarlo, definirlo, no lo entendieron, lo rechazaron, lo afrancesaron. Gracias. Bueno, vamos a... es que el asunto es que creo que nuestros compañeros de la Alianza Francesa, verás, disculpe, disculpe. No, es que me parece importante lo de la tradición y la traducción. Yo quería preguntarles a todos ustedes, la familia Gangotena ha pensado en traducir al español toda la obra ahora, contemporáneo, para que sea más conocido. Digo, porque también sería un golpe de efecto de vanguardia hoy en día. Eso quería preguntar nada más. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la Alianza Francesa nos invita a hablar de eso en el parqueadero, pero yo creo, pero bueno, solo va a responder Patricio. Un fuerte aplauso primero, antes que todo. Gracias por pensar los expertos y por favor concluimos. Muy buena pregunta. Sí, todo lo que se ha encontrado. O sea, de hecho, Gangotena publicó muy poquito en vida, pero han aparecido decenas de manuscritos. Por ejemplo, La Tempestad Secreta tiene 3 versiones, tiene muchas nuevas versiones de sus poemas, y todo eso se va a publicar. Entonces hay un work in progress ahora con la Universidad de la SUAY. Vamos a empezar con un primer libro que se va a llamar, igual que el documental y la exposición, Cazador de Tigres, pero después vienen las cartas, las nuevas cartas, la poesía completa, y sí, se va a publicar todo. Tengo, de aquí 10 años por lo menos. Gracias. Muchas gracias, querido público. Y nos vemos para un próximo evento, gracias a la Alianza Francesa.